Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a trabajar el concepto de momento y cómo está relacionado con el producto cruz. Para comenzar, vamos a proponer una pequeña palanca. Tenemos ahí una pared. Tendríamos el punto de apoyo, en este caso lo vamos a conocer como el punto cero. Esta palanca va a tener dos segmentos, un segmento horizontal y un segmento vertical. Al segmento horizontal va a tener una dimensión de dx, va a poner con sentido, y el segundo segmento lo vamos a llamar dy, también con su sentido, en este caso hacia arriba. Entonces tenemos una distancia x, una distancia y, y le vamos a estar aplicando una fuerza. Dicha fuerza va a tener dos componentes, una componente en y, que en este caso va a ser negativa, como va hacia abajo, y una componente en x. Para nosotros determinar el momento es directamente a través de la multiplicación entre fuerza por distancia. Es muy parecido al concepto de trabajo, también se calcula con la multiplicación de fuerza por distancia, pero cada una de estas definiciones, o sea, trabajo y momento, tienen una particularidad muy propia, mientras que cuando queríamos determinar el trabajo y hacer la multiplicación, debía cumplir la condición de que tanto la fuerza como la distancia sean paralelas o estén en la misma línea de acción. Ahora, en este caso, en el momento, o la definición de momento, la fuerza y la distancia deben ser perpendiculares entre sí. Dicho eso, entonces, como lo tenemos planteado, el momento que se va a registrar precisamente en el punto cero va a ser un momento conformado por dos momentos, un momento 1 y un momento 2. En este caso, hago referencia al momento total, o sea, al momento en el punto cero. El primer momento, voy a ponerlo aquí, dos puntos. El primer momento se va a estar registrando porque nosotros vamos a hacer o vamos a determinar dicho momento utilizando lo que es la componente en X de nuestra fuerza, que va a estar actuando directamente en el segmento en Y de nuestra palanca. Entonces tendríamos el segmento en Y, de Y, en este caso va hacia arriba, y estamos aplicando nuestra fuerza o la componente en X de nuestra fuerza. Toda esta parte se va a convertir precisamente en nuestro punto cero, y entonces el momento 1 se va a quedar como la componente en X de nuestra fuerza por la componente en Y de nuestra distancia. Ahora, en el caso del momento 2, va a ser nuestra componente en Y de nuestra fuerza, que va a ser negativa, directamente aplicado al segmento X de nuestra palanca. Entonces, si nosotros lo viéramos aquí directamente, tendríamos el punto cero, tendríamos nuestro primer segmento que sería de Y estaríamos aplicando precisamente la componente Y de nuestra fuerza. Por tanto, el momento 2 nos va a quedar como menos Fy, aquí me equivoqué, este es de X, por la distancia X de nuestra palanca. Muy bien, entonces el momento total va a estar conformado por Fx por dy menos Fy por dx. Y como podemos observar, en este caso nosotros vamos a tener
realmente tenemos lo que es un determinante, en este caso está desarrollado, pero sin desarrollar va a tener la siguiente apariencia. Y si nosotros desarrolláramos precisamente ese determinante, va a ser f de x por dy menos fy por dx. Quedaría cruzado. Por tanto, podemos observar que en este caso el momento total o el momento en cero, ya lo voy a dejar denotado de esta manera, pues va a ser el determinante de estos elementos en dirección de k. Ahora, si nosotros tuviéramos realmente un sistema en R3, porque aquí, bueno, lo tenemos definido precisamente a través de R2, y que, bueno, también ya habíamos comentado esa parte, que lo podemos extender en R3 y lo tenemos definido en un plano. Si lo tuviéramos entonces nuestra palanca en R3 y la fuerza también en R3 aplicándosela a la palanca, pues podríamos hacer las proyecciones en los respectivos planos, tanto en el plano XY, en el plano YZ y en el plano XZ. Y perfectamente encontraríamos lo que sería un conjunto de determinantes y nos quedaría como el momento total específicamente en R3, como el determinante conformado por Fy, Fz, Dy, Dz, eso en dirección de Y, menos el determinante Fx, Fz, Dx, Dz en dirección de J, más el determinante, bueno, que aquí acabamos de nosotros determinar. Y lo que podemos observar que esto, una vez más, sería la expansión por cofactores. Y entonces el momento en general lo podemos reescribir como el producto cruz de nuestro vector fuerza por nuestro vector distancia. Muy bien. Dicho esto, vamos a realizar un pequeño ejemplo para que quede claro cómo se va a trabajar. En el siguiente ejercicio tenemos una palanca de 3 segmentos también podemos observar que se le están aplicando dos fuerzas, una fuerza 1 y una fuerza 2 definidas en este caso en libras. Las dimensiones de nuestra palanca van a estar dadas en pies. Y a través de nuestro diagrama, pues vamos a deducir cada uno de los elementos para determinar el momento que se estaría reflejando precisamente en el punto 0. Muy bien, primero vamos a definir lo que es la fuerza total que se le está aplicando a la palanca en el punto A. Para esto lo vamos a definir como el vector fuerza T o Ft, que va a ser la sumatoria de dos fuerzas. La fuerza 1, que va a estar dada de forma canónica como menos 10, menos 30,50, más la fuerza 2, que va a ser menos 20, 10, 30. Realizando las respectivas operaciones, nos va a quedar entonces como menos 30, menos 20, 80
en este caso van a ser libras fuerza. Ahora, en el caso de nuestro vector distancia, podemos observar que la componente en dirección de Y, o en este caso en X, va a ser de 3 pies. Siguiente, la componente en Y va a ser de 2 pies más un pie, o sea, 3 pies en dirección de J o en dirección de Y. Y por último, hacia abajo vamos a tener 2 pies, o sea que va a ser menos 2. Eso sería en dirección de K o en Z, dándonos entonces como unidades pies. Ahora sí, ya que tenemos todos los elementos, simplemente realizamos el producto punto para determinar el momento que se estaría reflejando precisamente en el punto de apoyo 0. Quedando entonces el producto cruz de nuestra fuerza total con nuestra distancia, o el vector de la fuerza total, producto cruz con el vector distancia. Generamos nuestra determinante. El primer renglón, habíamos comentado, en la deducción de nuestro producto cruz, que vamos a utilizar van a ser las direcciones de nuestro vector resultante I, J y K. El segundo renglón va a estar conformado con las componentes de nuestro vector fuerza, y el tercer renglón van a ser las componentes de nuestro vector distancia. En este caso, lo que voy a realizar es del renglón 2 voy a factorizar menos 10 para que nos quede menos 10 que multiplica a nuestro determinante, aquí aplicando las propiedades de los determinantes. Entonces nos va a quedar 3, positivo, 2 y menos 8. Y bueno, en el tercer renglón pues pasa igual. Ahora sí, entonces vamos a tener menos 10 que multiplica al primer determinante en dirección de Y, que va a estar conformado por 2, menos 8, 3 y menos 2, menos el segundo determinante en dirección de J, que va a estar conformada por 3, menos 8, 3 y menos 2, más el tercer determinante en dirección de K, que va a estar conformado por 3, 2, 3 y 3. Realizamos entonces las respectivas operaciones. Nos va a quedar como primer componente va a ser 2 por menos 2, nos va a dar menos 4, menos 8 por 3 va a dar más 24. Eso en dirección de Y. Menos, siguiente va a ser 3 por menos 2, nos va a dar menos 6. Menos 8 por 3 nos va a dar más 24 en dirección de J. Más, vamos a tener 3 por 3, 9. Menos 2 por 3, 6 en dirección de K. Seguimos realizando las operaciones. Entonces, como primer componente nos va a quedar 20 en Y. Luego nos va a dar menos 18 en J. Más 3 en K. Por tanto, el momento nos va a quedar como menos 200 en Y. Más 180 en J. Menos 30 en K. Y en este caso van a ser libras fuerza por pies. Muy bien, como pudieron observar, si bien nosotros directamente podemos aplicar nuestra fórmula para determinar el momento, es importante analizar nuestro diagrama, nuestro esquema, y todos los elementos que están interactuando, están involucrados en el ejercicio. Por ejemplo, en este caso teníamos dos fuerzas, la fuerza 1
y la fuerza 2 aplicándose en el punto A de la palanca, o sea, en el extremo de la palanca o el extremo opuesto al punto 0. Y básicamente tendríamos que determinar o encontrar el vector resultante Ft, que estaría dado por la suma de ambas fuerzas. Siguiente también, definir la parte de las dimensiones de nuestro vector distancia. Por ejemplo, podemos observar que tiene 3 pies en X, 2 más 1, en total serían 3 pies en y 2 pies en Z, en este caso negativo, pues va hacia abajo o está por debajo del plano XY. Realizamos las operaciones ya que tenemos definido todos nuestros elementos. Y solamente entonces determinamos nuestra fuerza, nuestro vector fuerza total, nuestro vector distancia y realizamos el producto cruz entre ambos. Quedando entonces como resultado, pues nuestro vector definido. También aquí, pues también dependiendo de qué es lo que les pidan, si se lo pidan como vector o como un término escalar. Si es como un término escalar, simplemente es determinar la magnitud del vector momento. Muy bien, pues espero que haya quedado claro la parte deductiva y el ejercicio de cómo estaríamos aplicando este concepto para realizarlo de forma sencilla. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.